Hola, bienvenidas. Este es un espacio especialmente hecho para ti, mujer. Mi nombre es Maru Velázquez y el día de hoy quiero compartirles una reflexión acerca de la vida de una mujer que lidió por mucho tiempo con la desilusión. Su nombre es Elizabeth. Y a continuación daremos lectura en la palabra de Dios a un versículo que está en Proverbios 13:12 y dice así: La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Quién de nosotras no ha pasado por una desilusión? Indudablemente yo creo que todas. Y esto nos hace recordar que no es tan importante si hay muchas desilusiones o hay pocas desilusiones, sino cuál es la actitud y la forma en cómo que pasamos una desilusión. Y vamos a aprender de esta mujer Elizabeth, cómo ella pasó la desilusión en su vida. Voy a tratar de contarles un poquito de Elizabeth a grandes rasgos. Bueno, Elizabeth era una mujer del pueblo judío que estaba casada con un hombre llamado Zacarías. Habían crecido conociendo de las promesas de Dios y sus corazones estaban inclinados a obedecer a Dios. Cuando tenían un anhelo, pero ese anhelo no se había podido concebir, ya que ellos deseaban tener un hijo, pero ya habían pasado sus años fértiles de Elizabeth. Zacarías, el esposo de Elizabeth, él servía en el templo y narra este pasaje que aconteció que se le apareció un ángel a Zacarías y le dio una gran noticia. Vamos ahorita a recordar que los evangelios pues nos narran la historia de Jesús y que el evangelio de Lucas, en donde se encuentra esta historia, en el capítulo 1, nos dice que Elizabeth fue una de las mujeres de las cuales se habló al principio de este capítulo, y aconteció que en ese tiempo todo esto estaba sucediendo un poquito antes del nacimiento de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 del versículo 6 al 14. Acompaña. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha en el altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Para empezar, vamos a ver 4 puntos en esta reflexión acerca de cómo Elizabeth lidió con la desilusión. ¿Cómo respondió Elizabeth a la desilusión? Bueno, pues podemos entender que ella respondió con fe. Así es. ¿Por qué con fe? Porque ella seguía confiando en Dios, a pesar de estar pasando por esa desilusión. Y siguió siendo obediente a Dios.
Cuando alguien obedece a Dios es porque le ama, es porque quiere agradarle. También podemos ver que Elizabeth tenía su propia relación con Dios, ya que era una mujer de oración y también tenía el conocimiento de las Escrituras, las cuales tenían muchas promesas de Dios y ella albergaba esas promesas en su corazón. También podemos ver que Elizabeth fijó su mirada en Dios y no miró hacia adentro, en su desdicha, lo que ella podía sentir. Ni tampoco miró en las circunstancias adversas que podían estar en el mundo. Porque déjenme decirles que en aquella época, para una mujer judía, era muy importante que pudieran tener un hijo. Para ellas era sumamente importante en esa época y era también porque las mujeres judías esperaban ser elegidas para que Dios tuvieran ellas la esperanza de que Dios las escogiera para tener en su vientre y que naciera de su vientre el Mesías. Podemos ver a Elizabeth que ella, estando en la presencia de Dios, ella tenía plenitud de gozo. Como segundo punto, podemos ver que Dios tiene sus tiempos y que sus tiempos no son los nuestros y que Él tiene un propósito para responder a nuestras peticiones. Que Dios va a responder siempre a nuestras peticiones conforme a su voluntad porque Él es un Dios soberano. A su debido tiempo, Él va a cumplir lo que Él va a prometer con cada una de nosotras. Así que yo te invito a que no perdamos la esperanza. Tercer punto, también podemos aprender que cuando Dios responde a alguna petición nuestra, debemos ser agradecidas y alabar su misericordia. Así lo hizo esta Elizabeth, porque en el versículo 25 dice ella, así ha hecho conmigo el Señor. O sea, ya me ha concedido el deseo que yo había tenido en los días que me quitó mi vergüenza entre los hombres. Y el cuarto punto que podemos aprender es que Elizabeth fue un canal de bendición para otra mujer. Esto lo narra en el mismo capítulo 1, posteriormente a lo que estuvimos ahorita leyendo. Y a grandes rasgos les voy a contar lo que dice en este pasaje. Elizabeth tenía 5 meses de embarazo cuando en ese tiempo el ángel Gabriel también fue a visitar a una joven virgen y que también era judía. Su nombre es María. Así es. El mismo ángel visitó a María y le dio la noticia de que ella había sido elegida para ser la madre del Hijo del Altísimo. Y así es como, pues, ante esta noticia, María humildemente recibió esta noticia y con ese corazón piadoso de una mujer de fe, aceptó el designio de Dios. Aun cuando ella estaba comprometida para casarse y pudiera haber de verdad tantos problemas, ella aún así, ella recibió la noticia con agrado e incluso con mucha humildad. Y el ángel le dijo a María que fuera a visitar a su pariente Elizabeth, porque también Elizabeth estaba encinta, estaba esperando un bebé, a pesar de que ella ya estaba con una edad avanzada. Y María fue y visitó a su prima Elizabeth y algo pasó impresionable. Cuenta este pasaje lo que sucedió una vez que María saludó a Elizabeth. En el momento que María saluda a Elizabeth, el vientre de Elizabeth empieza a saltar el bebé y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Y al ser llena ella del Espíritu Santo,
el mismo Dios a través de su Espíritu le revela a Elizabeth que el bebé que tenía María en su vientre era el Hijo del Altísimo. Y así es, Elizabeth es una de las primeras mujeres que reconoce el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Esto viene en el versículo 43 y Elizabeth dice así: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Qué impactante, cuando aún Jesús no había nacido, el mismo Espíritu Santo le revela a Elizabeth que Jesús es el Señor, es nuestro Salvador. Qué hermoso. Y también narra que 3 meses se quedó María en la casa de Elizabeth, y esto me hace entender el cuarto punto de reflexión, que Dios utilizó a Elizabeth para hacer un canal de bendición a otra mujer, que fue María. María, siendo joven, impactada por la noticia, Dios utilizó a Elizabeth para estar con ella esos 3 meses y juntas apoyarse, juntas alabar a Dios, a agradecer por su misericordia. Pero sobre todo yo creo que Elizabeth, como ya tenía más años de experiencia en la vida, animó a María para confortarla en todo lo que estaba sucediendo. Y espero que esta reflexión haya sido de bendición para cada una de nosotras, para poder enfrentar la desilusión de tal manera que sigamos teniendo esperanza siempre en Dios. A lo mejor tú, mujer, estás pasando por una desilusión, a lo mejor anhelas salud, a lo mejor tú anhelas un trabajo en estos tiempos de pandemia, a lo mejor tú anhelas un matrimonio que esté restaurado, a lo mejor anhelas un bebé, o a lo mejor anhelas que tus hijos, ya estando más grandes, ya siendo casi unos adultos, puedan tomar las decisiones más sabias, más correctas, que agraden a Dios. No sé, pueden ser muchos anhelos que tú tengas. Yo solamente te quiero compartir que tú no dejes de tener tu relación con Dios, que tú sigas orando, que tú sigas escudriñando la palabra, y que siempre tu mirada esté hacia Dios, para que tú puedas contemplar la hermosura de nuestro Dios. Yo les quería platicar muy brevemente algo que me pasó a mí hace muchos años. Después de casarme, mi esposo y yo decidimos pues tener una familia, y pasó esto, pues me embaracé. Yo ya conocía del Señor, yo ya había empezado a caminar en todo lo que es aprender, tener una relación con Dios. Y me embaracé, y antes del 3er mes perdí mi embarazo. Fue algo doloroso, me desilusioné un poco, pero bueno, seguí con mi vida cotidiana. Un tiempo después volví a intentar embarazarme, me vuelvo a embarazar y volví a tener mi segunda pérdida. Para mí fue algo doloroso porque no entendía qué estaba pasando conmigo, puesto que los doctores me decían que pues de alguna manera yo estaba bien. Bueno, no lo entendía y empecé a sentirme después mal de salud. Hubo un tiempo después del segunda pérdida de mi embarazo que yo me empecé a sentir de verdad muy mal, y salió los resultados. Un par de años, en mi cuello me salió una protuberancia. Fui al doctor, me hicieron análisis y me detectaron que mi tiroides estaba inservible, así como yo tenía un tumor canceroso. Fue devastador para mí en esos momentos, y la desilusión de tener un bebé se quedó a un lado. Ahora yo anhelaba tener salud porque mi vida estaba en riesgo. Y gracias a Dios fue un año en donde Él pudo sostenerme.
yo me afiancé en la fe en Dios. Y sí, hubo mucho dolor y el andar entre hospital y tratamientos y todo, y la operación. Gracias a Dios mi esposo y yo pudimos pasar ese año y medio. Y yo sobre todo, la verdad, tomada de la mano de Dios. Cuando yo me vi ya mejor de salud, después de una operación, después de los tratamientos, yo lo único que deseaba es estar pues con salud. Y yo le dije, Señor, pues hágase tu voluntad en mi vida. Si me quieres dar un hijo, bien. Y si no, bueno, pues adoptaré. Pero llegó una gran noticia en que yo quedé embarazada. Y Dios me permitió tener el anhelo de tener una hija. Ahora ya tiene ahorita 10 años y bueno, es una bendición para mí y para todos los que la conocen. Y yo solamente te quiero decir que si tú eres una mujer de fe, de verdad, si tú eres una mujer de fe, no permitas que el desánimo entre a tu vida, sino que sigas perseverando. Y te recuerdo que Dios nos llama a vivir en fe. Y la fe significa confiar en Dios. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Dios promete que aquellos que lo buscan no carecerán de bien alguno. Lo que significa que si algo es bueno para Dios, te lo dará en su propósito y en su tiempo. Y yo te invito que si tú no tienes una relación con Dios, si no has empezado a tener un andar, un caminar con Dios, tú escuches estas palabras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y de tal manera Dios nos ama, Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Te pido que si tú quieres aceptar a Cristo en tu vida, en tu corazón, tú inclines tu rostro y le digas de todo corazón a Dios que tú crees en Jesucristo, que crees en ese sacrificio que nos hace limpio de pecados, que tú crees que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y que Él te puede dar aquella esperanza anhelada como primer punto, el tener una relación con Dios. Porque dice la palabra de Dios, primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces, acompáñame en esta oración. Gracias Dios por conocerte, gracias por esta oportunidad de poder escuchar las buenas nuevas de la noticia de que Jesucristo puede ser mi Salvador. Y yo quiero en estos momentos humildemente pedirte perdón por todos mis pecados y pedirte que tú vengas a morar a mi corazón, porque yo quiero tener esa relación en la cual pueda estar gozándome en ti a pesar de las circunstancias que esté pasando, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, me concedas el poder ser tu hija y que por medio de tu Espíritu Santo hagas la obra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Me despido de ustedes agradeciendo su atención y nos vemos primeramente Dios. Esto es Una a Una. Berea en casa. Adiós.